La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, tuvo lugar uno de los más graves episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre que cada año mantiene viva en México la memoria de esta represión contra estudiantes en 1968. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. Apoyados por otras corporaciones y por civiles, fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Injusticia. Conciencia social. Tristeza. Dolor. Violencia. Impunidad. Soy Jorge Ruiz, soy integrante del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y coordino la línea de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos, con énfasis en las desapariciones forzadas. Pues Ayotzinapa se ha convertido en uno de los casos paradigmáticos sobre desaparición forzada entre los últimos años en el país y también pues a nivel mundial, ¿no? Lo que sucedió con Ayotzinapa es que pues dio a conocer la cara de la desaparición forzada en México, sobre todo pues subiéndolo mucho a la opinión pública, ¿no? El tema de la desaparición forzada no es un tema nuevo en el país. Tenemos registros de personas desaparecidas desde la década de los 60 con el periodo de la Guerra Sucia, después en los 90 y ahora desde el 2006 con la implementación de una política de seguridad fallida de la guerra contra las drogas. Pero el caso Ayotzinapa sin duda ha sido uno de los que permitió conocer más a fondo el tema de la desaparición en México, ¿no? Pues los obstáculos han sido muchísimos. Primero, y esto no solo es con el caso Ayotzinapa, sino ha sido, pues me atrevo a decir que una política del propio Estado es en no querer reconocer el problema de la desaparición forzada en México. Recordemos que no son solo 43 estudiantes, actualmente tenemos en registros oficiales más de 30,000 casos de desaparición o de las cuales algunas podrían ser desaparición forzada. El problema es que justo los registros no nos permiten conocer aún cuántas desapariciones forzadas en realidad son. Esto por la falta de reconocimiento del gobierno como primer problema y segunda, pues la falta de conocimiento científico, de investigaciones imparciales, independientes para conocer la verdad. Recordemos que para el caso Ayotzinapa, pues tuvimos muchos problemas en cuanto a las conclusiones que presentó el gobierno, sobre todo con la verdad histórica. Después recordemos que vino el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, por mano de la Comisión Interamericana para esclarecer un poco más el caso. Y a pesar de los dos informes tan contundentes que presentaron, el informe Ayotzinapa 1 y el informe Ayotzinapa 2, demostrando cómo la verdad histórica que presentó el gobierno pues en realidad era bastante débil, ¿no? Con pruebas verdaderamente científicas, pues lo que sucedió en realidad es que el gobierno no adoptó las recomendaciones del GIEI y que inclusive tuvimos una campaña de desprestigio bastante importante hacia los miembros del GIEI y de otros defensores de derechos humanos, por lo cual pues nos habla de la falta de reconocimiento aún del gobierno por esclarecer el caso Ayotzinapa y dos, hacer frente al problema de la desaparición forzada en México. Los retos son muchos, los obstáculos, ¿no? Primero, pruebas periciales que no son las adecuadas, problemas en cuanto a la cadena de custodia que llamamos, no se maneja de manera adecuada, por ejemplo, los perfiles genéticos o no se toma en cuenta tanto los testimonios de familiares y como hemos visto, pues incluso algunas de las pruebas que se han obtenido, que las pruebas o que dice el gobierno haber obtenido, pues fueron hechas bajo tortura. Hace menos de 2 meses también se publicó un nuevo informe por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México sobre justo cómo estas pruebas hacia las personas que se pensaba que estaban involucradas en el caso Ayotzinapa pues fueron obtenidas bajo tortura, ¿no? Este es otro problema, sobre todo frente a graves violaciones a los derechos humanos, y que esto nos habla del panorama en general, no solo para el caso Ayotzinapa, sino para el problema de las graves violaciones a derechos humanos en México, que son, uno, que existe una falta de reconocimiento por el gobierno para hacer frente a estos temas, dos, que las investigaciones no son de calidad,
tres, pues que sobre todo es la sociedad civil la que sigue impulsando estos temas y organismos internacionales y por supuesto los familiares que están en búsqueda ante la falta de reconocimiento por parte del gobierno. Y cuarta, pues que bueno, ahorita ya son 43 meses después de la desaparición de los estudiantes y que seguimos todavía sin saber en dónde están, ¿no? Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo más importante es, uno, que el tema de la desaparición forzada, reconocer que no es un problema que solo le sucede a unas cuantas personas, ¿no? Y sobre todo, como se ha manejado la línea en la opinión pública durante muchos años, cuando se menciona que si una persona es desaparecida es porque estaba metida en malos pasos o cosas por el estilo. La realidad es que no es así. El tema de la desaparición y la desaparición forzada pues es un problema que nos puede tocar a cualquiera ahorita en México. Desgraciadamente la situación de violencia por la que atravesamos pues ya no excluye a sectores sociales ni personas que estén en la ciudad o en el campo, sino que es un problema que en verdad nos afecta a todos, ¿no? Entonces, uno es reconocer que el problema de la desaparición forzada nos puede afectar a todos, no solo problema como reconocimiento del gobierno, sino como sociedad en general, ¿no? Sin duda hace mucha falta por todavía dar mucha más difusión del tema, tanto en las universidades como en otros espacios públicos que a lo mejor no se toma de manera tan recurrente el fenómeno. Lo que sucede es que estos espacios de discusión pues siguen siendo pues con las mismas organizaciones, los mismos defensores, y lo que hace falta es justo pues que la propia sociedad también vaya apropiándose un poco más del tema, ¿no? Por ejemplo, como se ha dado en otros países, pues no solo es a través de informes de derechos humanos que suelen ser pesados y que la gente no los lee, o investigaciones académicas. Lo que ha sucedido, por ejemplo, también se retoma desde el cine, la literatura y otros espacios que creo que en México todavía hacen un poco falta para que se dé a conocer más el tema de la desaparición. Y bueno, lo segundo, pues como ya lo había mencionado, ¿no? Exigir al gobierno que sí reconozca que el problema de la desaparición forzada de personas en el país, pues es ahorita una de las situaciones más preocupantes que estamos y más alarmantes que estamos viviendo en México. Hay un reto fuerte, sobre todo ahora en elecciones, pues creo que ninguno de los candidatos ha tocado el tema suficiente en cuanto a graves violaciones y específicamente el tema de la desaparición forzada. Y que bueno, pues sigue siendo uno de los retos, ¿no? Sobre todo porque en México pues las desapariciones siguen ocurriendo, a diferencia de otros países en donde hubo más o menos tiempos marcados en donde ocurrió la desaparición, pues ahorita tenemos más de 30,000 personas desaparecidas y el problema es que siguen ocurriendo desapariciones el día de hoy, ¿no? Entonces, es de los retos más fuertes que tenemos en el país. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.